El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando el tercer domingo de Cuaresma y hemos tenido la oportunidad de escuchar en la liturgia de la palabra el libro del Éxodo, el capítulo 20, que es uno de los capítulos más controversiales a lo largo de la pastoral, de la historia. Uno, porque el Señor habla a su pueblo con la intención de que el pueblo se centre en la adoración del único Dios verdadero, el que le ha dado la libertad, el que le ha dado el gozo de dejar atrás un pasado y comenzar una nueva historia, la historia de la libertad. Y con gran celo Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: yo soy el Señor tu Dios, el que te saqué de la esclavitud de Egipto. No tendrás otros dioses fuera de mí. Esas palabras resuenan hoy todavía en la actualidad, porque Dios nos ha hecho libres. Dios ha permitido que cada uno de nosotros tome sus propias decisiones a quién seguir y a dónde ir. Pero tiene celo de las decisiones que nosotros podemos tomar.
porque en nuestra libertad podemos elegir no estar con Él. Por eso tiene celo Dios. Y nuestro corazón puede crear otros dioses y puede llenarse nuestro corazón de otras deidades, que para los antiguos hablábamos de expresiones de deidades, aquellas deidades antiguas, sol, luna. Hoy podemos hablar de otro tipo de deidad que el mismo Jesús ya había anunciado en el Evangelio, cuando Jesús había marcado una pauta para que aquellos que querían ser sus discípulos la tuvieran muy clara. Pedro le había preguntado a Jesús: ¿y nosotros qué vamos a recibir? Que lo hemos dejado todo. Y Jesús le dijo: quien deja padre, madre, hijo, hija, casa, tierra, todo por mí y por el Evangelio, será digno de mí, podrá entrar en el reino de Dios. Hoy en día podemos hablar de que esas exigencias que Jesús le puso a los discípulos son las que se pueden convertir hoy en una deidad, en un Dios falso en nuestra vida. Poder, dinero, trabajo, madre, padre, hijo, hija, casa, terreno, objetos materiales. Todas estas cosas pueden llenar el corazón del hombre y apartar a Dios. Y si esas cosas nos apartan de Dios, entonces estamos cayendo en una idolatría. Estamos ocupando el lugar de Dios con cosas y con personas. No pensemos que, bueno, es que si yo no hago una estatua grande y la adoro, no, eso era en la antigüedad. Hoy hay grandes deidades modernas. La tecnología, el celular, la música, los ídolos que vamos viendo de día en día, que nos ocupan de tantas cosas y no nos ocupan de Dios. La excusa es que no tenemos tiempo para Dios. Estamos tan ocupados que las cosas de Dios pasan a un segundo término. Y si pasan a un segundo término, es que nuestro corazón está lleno de cosas que no son Dios. Y hay que relacionarse con Dios. Al Dios que creemos es un Dios celoso, un Dios que nos conoce y que nos ama y que nos ha creado. Para entender lo que nos dice el Evangelio de San Juan, con el episodio de que Jesús llega al templo y con celo pastoral saca los bueyes, los animales, habla con los cambistas de monedas, con los que vendían las palomas. Lo vemos como si fuera un acto agresivo, pero si leemos los 4 textos de los evangelios, vamos a descubrir que el celo de Jesús es por la falsedad de los sacrificios. Explico. En la antigüedad se le ofrecían sacrificios de animales a Dios. Alguna cultura hasta sacrificios humanos. Lo podemos ver en el libro del Génesis. Caín y Abel tienen que ofrecer a Dios una ofrenda. Y los dos lo hacen. Pero la ofrenda de Abel era más agradable que la de Caín. Y esto agradó el corazón de Dios porque Abel lo hizo con una inocencia, pero también con una entrega generosa
de las primicias que Dios le había concedido. Mientras que Caín quiso jugarle mal a Dios. Había una mala intención en el corazón de Caín. Por eso, el Evangelio de hoy va a terminar que Jesús sabía las intenciones de aquellos que le seguían, porque conocía las intenciones y el corazón de cada hombre, que no necesitaba que alguien le hablara de alguien, porque ya él lo conocía. ¿Y por qué Jesús nos conoce? Porque Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios en su esencia y naturaleza es uno, pero tiene tres personas. Son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. Lo conocemos así. Esa divinidad de Jesucristo hace que nos conozca a cada uno de nosotros, hasta los pelos que tenemos pegados en la cabeza. Y hace que el corazón arda de amor por nosotros. Cuando Jesús llega al templo, que están ofreciendo y que es el lugar del ofrecimiento de los animales, aparta todo aquello que no centra el sacrificio en él, porque estamos hablando de un evangelio profético, palabras proféticas, donde Jesús le está hablando a los judíos, para que los judíos comprendan que Él es el Mesías esperado. Pero hay que aprender a leer detrás de las líneas del Evangelio o de toda la palabra de Dios. No hay que leerlo con fundamentalismo, sino con lo que realmente Dios me quiere decir hoy, como lo dicta el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Dios es ayer, hoy y siempre. Es palabra actuante. Y así debemos leer los evangelios. Dice Jesús: quiten esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Esto no lo entendieron los judíos. ¿Por qué no lo entienden? Porque Jesús proféticamente, por segunda vez, si lo podemos decir así, porque hay otras partes, pero por segunda vez, estando en el templo, dice que Dios es mi Padre. La primera vez lo hizo cuando tenía 12 años. Cuando María llegó al templo y le dijo: ¿por qué has causado este dolor a tu padre y a mí? ¿No sabes que te estamos buscando? Y Jesús le dijo: ¿y ustedes no saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Ese mí pasa desapercibido. Pero es una declaración de que es hijo de Dios. Para los fariseos es una blasfemia. Lo vamos a entender en los versículos posteriores de la Pasión. Ahora, estando nuevamente en el templo, les dice a los judíos, a los fariseos, porque han convertido la casa de mi Padre, vuelvo el mí, en un mercado. ¿Quieren agradar a Yahvé? ¿Quieren agradar a Dios? Me tienen que mirar. Palabras proféticas de Juan Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay sacrificios de animales, sino el único sacrificio que agrada a Dios es el de su propio Hijo, Cordero inmolado, sin mancha alguna. Esto es más profundo todavía para los judíos,
Los judíos solamente le están pidiendo a Jesús, que es el versículo que continúa, ¿qué signo nos muestras para que obres de esa manera? Para que podamos nosotros creerte, ¿qué signos estás dando? Y aquí me salto otra vez a la carta paulina. La carta paulina dice, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es una cachetada para todos, porque hoy en día, cuando nosotros tenemos el deseo de buscar a Dios, usamos esos dos argumentos. ¿Cuáles son esos dos argumentos? El signo. Yo tengo que ver para creer. Yo quiero ver un espectáculo grande, donde encuentre a Dios, donde Dios se manifieste. Si no veo ese signo grandioso, no lo creo. Si alguien está cambiando de vida porque está asumiendo el Evangelio y está pasando un proceso de conversión, uno comienza a decir, yo lo conozco, y es que yo sé que es así, es que yo tengo que ver que realmente cambió. Somos como los judíos, esperamos signos. Pero también somos como los griegos. Si no entendemos el misterio divino, no creemos. Entonces, ¿qué hacemos? Dame un argumento para yo creerte. Explícamelo mejor para yo comprenderlo. Porque si no me lo explica, yo no lo voy a entender. Es que la fe no es para entenderla. La fe no es para tener signos. La fe es para vivirla y aceptarla. De aquello que no veo, pero yo sé que existe. Yo no necesito un signo para saber que Dios es el Dios vivo. Yo no necesito un signo externo para creer que Jesús está presente en la Eucaristía. Tengo que dar el paso, el salto de la fe, que es lo que Jesús busca en nosotros. No necesito los grandes teólogos que me expliquen el misterio de la Eucaristía para creer en la Eucaristía. Los judíos esperaban signos, y eso que Jesús le mostró, signos reales, mesiánicos. Aquella respuesta que le mandó a decir a Juan Bautista con sus propios discípulos, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, que eran los signos mesiánicos. Y a pesar de eso, los judíos estaban cerrados de corazón. ¿Qué signo nos muestras para que obres y tengas esa autoridad? Entonces Jesús intenta como persuadir o ayudar a los judíos a entender. Y dicen, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Si no entendieron que Jesús era el Mesías, mucho menos la destrucción del templo. Porque el templo para ellos era el centro de la espiritualidad, de la expresión religiosa. Había durado 46 años levantar sus columnas, sus paredes, sus altares. ¿Cómo va a hablar de que en 3 días lo va a levantar? Ni los discípulos lo entendieron. Y ya vamos a saber por qué. Porque el Evangelio de Juan fue escrito muchos años después, casi 60 años después de la resurrección. Y Juan cita en este texto, pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho. Pero ¿qué pasó el día de la resurrección?
Les recuerdo, estando reunidos los discípulos en el cenáculo con miedo a los judíos, tenían las puertas cerradas. Y allí apareció el Espíritu Santo en medio de ellos, sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El abogado, el paráclito, el que le iba a explicar y entender todo lo que Jesús les había enseñado. Después de la resurrección, el Espíritu vino sobre los apóstoles y este Espíritu les permitió entender que la palabra que Jesús pronunció en el templo hacía en relación a su cuerpo. Porque posiblemente los discípulos también pensaron como los judíos en el santuario. Jesús hablaba de su templo, de su cuerpo. Y así dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho el Señor. Ayer, en la Eucaristía con los niños de catequesis, yo hacía la mención de que a veces nosotros en nuestra práctica tenemos afirmaciones que no son cristianas. Una de ellas: yo voy a cualquier culto porque es el mismo Dios. Total, es el mismo Dios. Padre, ¿será que yo puedo ir al culto de los evangélicos? Porque es que tengo una comadre que me tiene hasta aquí, que quiere que la acompañe, y yo voy a ir. ¿O es que yo tengo familia, testigo de Jehová, evangélica, adventista en la misma casa? Y eso no es fácil, para nada. Pero nosotros nos amamos porque es el mismo Dios. Yo pregunto, ¿el Dios de los testigos de Jehová es el mismo Dios de los evangélicos? El Dios de los evangélicos es el mismo Dios de los cristianos. El mismo Dios de los cristianos es el mismo Dios de los adventistas. Eso debemos saberlo. Eso es doctrina básica, de esa que uno aprende en kinder. Debemos saberlo. No es el mismo, porque el Dios de los cristianos católicos, es el Dios trinitario, el Dios de Jesucristo, naturaleza divina, sustancia divina, pero tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. ¿Los testigos ven a Jesucristo como Dios? Entonces no es el mismo Dios. No lo es. Entonces, ojo con esa afirmación de que es el mismo. No. Dios es un Dios celoso y tenemos que conocerlo y amarlo. Y luego también tener celo de este Dios verdadero, no de otros dioses que se esconden en doctrinas falsas. Es un tema bastante extenso que no voy a tocar aquí. Pero el Señor nos pide: no tengas otros dioses. Yo soy celoso. ¿Cómo puedo yo estar encaminado para adorar a este único Dios? Entonces el Señor nos dejó los mandamientos. Texto del libro del Éxodo. Si cumplimos los mandamientos, seremos fieles al Señor. Jesús resumió los mandamientos en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Ámense los unos a los otros. Es decir, que si queremos resumir plenamente la presencia de Dios,
en una sola palabra sería amor. Amarse. Amarse los unos a los otros. Si aprendemos a amar, si aprendemos a cultivar el conocimiento de Dios desde la experiencia, vamos a tener un contacto directo con el Señor. Dios verdadero. Predicamos a Cristo crucificado, el Dios que dio la vida por nosotros. ¿Por qué este texto está en el tiempo de Cuaresma? Porque dice lo siguiente: Jesús hablaba de levantar su cuerpo o restaurar el templo en 3 días. Es la visión de la resurrección. Cristo nos puede hacer hombres nuevos, si se lo permitimos. Si le pedimos al Espíritu Santo, Él nos hará hombres nuevos. ¿Qué debemos nosotros hacer? Que el templo, este cuerpo, no se convierta en un mercado popular. Que nuestro corazón no esté lleno de tantas cosas mundanas que no nos permiten darle un espacio a Dios. Este templo ha sido consagrado por el bautismo, ha sido consagrado por la confirmación, y nos convertimos este templo en sagrario vivo cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía. En nuestro corazón debe habitar Dios, casa de Dios. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que durante esta semana hagamos limpieza de nuestro corazón y centremos nuestra fe en el Dios verdadero. Amén.